y vamos a hablar sobre, bueno, vamos a hablar sobre libertad de expresión, vamos a hablar sobre cómo una sociedad que se precie democrática tiene que garantizar la posibilidad de que los periodistas y quienes se dedican sobre todo a la investigación en temas muy sensibles que apuntan al develamiento de asuntos de interés público no puedan ser perseguidos justamente ni por sus opiniones ni por sus investigaciones. Y lo que viene sucediendo hace bastante tiempo con algunos periodistas es realmente un escándalo que además ha llamado la atención no solo a las instituciones que trabajan los temas de libertad de expresión en nuestro país, sino también a nivel internacional. Han llamado la atención, por ejemplo, a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso es que han venido a visitarnos esta mañana Paola Ugaz, que como ustedes saben, la conocen bastante bien, es periodista, y Carlos Rivera, que es, digamos, abogado tanto de Paola Ugaz, pero también de Pedro Salinas, en casos en los que están los dos denunciados, pero también de otros casos de libertad de expresión donde están colegas como Óscar Castilla y Edmundo Cruz, uno de Ojo Público, el otro de La República, y varios otros casos que podríamos aprovechar para reseñar esta mañana, que están siendo perseguidos por el trabajo que desarrollan, es decir, por hacer lo que la sociedad espera de un periodista, develar actos que puedan involucrar criminalidad organizada, corrupción, en fin, hechos que contradicen los basamentos principales de la democracia. Paola, doctor Rivera, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias, buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo quisiera comenzar hablando, Paola Ugaz tal vez nos pueda contar el caso, y al final voy a aprovechar que está Carlos Rivera para hablar de otros temas vinculados al Tribunal Constitucional, al caso Fujimori también, pero lo vamos a hacer en ese orden. Paola, bueno, te han vuelto a denunciar nuevamente, o sea, digamos, por esta vez, digamos, a través de una persona que está vinculada a un portal, digamos, de internet, que, claro, paradójicamente se dedica a atacar a todo el mundo y te acusa a ti de haber, digamos, ido en contra de lo que él entiende su honor. Pero, en fin, cuéntanos el caso. Bueno, sí, esta persona dirige un portal que se llama La Abeja y es asesor técnico de Fuerza Popular, que es un hecho que no hay que dejar de lado. Y en todo este tiempo nos ha insultado a Pedro Salinas, a mí, a José Enrique Escardó, a Carlos Rivera, a Gustavo Gorriti. O sea, realmente ese portal es como digamos, es un disparadero de insultos y de difamaciones. Y ese director de ese medio me demanda a mí por difamación, por haber dicho que ese portal es un portal difamatorio. Ajá. Entonces el mundo al revés. Y además, hasta ahora, yo todas las primicias de mis demandas me entero en La Abeja, porque me enteré de la demanda anterior de la fiscal Guaylinos en Piura, en La Abeja. Me enteré por él que me han demandado, pero hasta en el momento yo no he recibido físicamente la denuncia de Reboredo contra mí. Ajá. Para mí es un acoso, es un hostigamiento. Se va a cumplir un año desde que empezó la denuncia de José Antonio Guren, el arzobispo de Piura, contra mí por difamación. Luego he recibido la denuncia de Carlos Gómez de la Torre por falso testimonio. Y realmente esto es una operación de acoso y derribo del sodalicio, porque no hay otra entidad que es la que está interesada en que mi labor como periodista se vea interrumpida por estos procesos legales que no solo me quitan tiempo, sino que también es un desgaste emocional. Sí, no, pero además creo que hay un elemento que hay que hacer notar también en este caso y en concreto, y es que tú has anunciado que, digamos, vas a publicar un nuevo libro, ¿no es cierto?, donde vas a también incorporar nuevos testimonios y cosas que vinculan a determinados personajes de esta organización, que la propia organización identificó había cometido una serie de atrocidades y barbaridades, y había ya un reconocimiento ahí de que había sido un centro donde se producían estas cosas. Y ese anuncio hace que tal vez, en tu caso, hayan seguido estas acciones y hayan parado en otras que, digamos, consideran ya quedaron ahí nomás, ¿no? Exactamente, y además, si te das cuenta, vinculan todo, ¿no? Vinculan que yo trabajé un año en la Municipalidad de Lima y Philip Butters saca mi movimiento migratorio leído de muy mala manera y con muy mala leche, y además con cero rigor, diciendo ha viajado 2 meses en un año y ha sido una empleada fantasma. O lo más grave para mí, ¿no?, que lleva las maletas a Panamá para la exalcaldesa, o sea, que está en la cárcel, pero eso es por lo que ella ha hecho. Pero igual me quieren vincular de alguna manera a todo, a una especie
no sé, de organización criminal que solo están en sus cabezas para que mi nombre esté manchado antes de siquiera publicar el libro, ¿no? Ajá. Una de las cosas también que quiero resaltar es el ataque misógino, ¿no? Porque yo soy mujer y sienten que tienen que hablar de mi cuerpo, que tienen que hablar de alguna, o sea, chancarme más, ¿no? Ajá. En una frase, en el programa de Philip Butters, él dijo que su sueldo era 10.000 soles. Paulita, ni tus órganos valen 10.000 soles. Entonces, eso no se lo diría a un hombre, pero a mí, ahí sí lo sueltan y sigue tan fresco, ¿no? No, a ver, en el caso de Philip Butters habrá que ver qué cosa es lo que valía tanto que Camayo lo mantuvo durante tanto tiempo, ¿no? Tonito Camayo y otros, entre otros un tío querido que le hace vivir bien durante muchos años. Bueno, pero digamos, Carlos, y en el caso, digamos, de Paola, ya desde la mirada más legal, ¿en qué estadio estamos en los casos? Si nos puede, por favor, ayudar a revisar. Bueno, Paola ha tenido la suerte de ser como que, en términos religiosos, elegida por el Señor, ¿cierto? Acabamos de salir hace solo 2 o 3 semanas de la querella entablada por Eguren, porque recién, luego del traslado del expediente penal de Piura a Lima, recién se desistió y recién pudo salir una resolución judicial convalidando el O sea, salió primero la de Pedro Salinas. Salió de Pedro Salinas y luego una gran demora por el traslado del expediente a la Claro, ciudad. que no vino ni en bus ni en burro, lo mandaron, que llegó, Bueno, digamos, se demoró tanto tiempo eternamente. después. Claro. En fin, de todas maneras, Eguren cumplió con el desistimiento, tuvo que ratificar ese desistimiento y luego tuvimos que esperar la resolución judicial que convalide el desistimiento. Eso recién ha ocurrido hace unas 2 o 3 semanas. Pero a la par, o mientras eso se estaba produciendo, tomamos conocimiento de la denuncia de este señor Carlos Gómez Latorre Pretel, que en su momento había sido como que el presidente de la Asociación Civil San Juan Bautista, vinculada al sodalicio, ¿no es cierto?, que la denuncia ella por un falso testimonio. ¿Cuál sería ese falso testimonio? Supuestamente, cuando Paola Ugaces la presentamos como testigo en el caso de Pedro Salinas en el juzgado penal de Piura, Paola dice, ante la pregunta del peculiar abogado de Eguren, si es que ella es la productora del reportaje de Al Jazeera en la que el 2016, ¿no es cierto?, se difunde el problema del tráfico de tierras en Piura y el vínculo del sodalicio. Ella dice, yo jamás he sido productora de ese reportaje de televisión. Y aquí está mi carta que Al Jazeera dice, yo no tengo ninguna relación laboral. Ellos insisten que Paola es la productora del reportaje de televisión. Ya, o sea, quieren acomodar la realidad Acomodar a lo la que ellos realidad quieren. a algo que ellos quieren, ¿no es cierto? Cuando Al Jazeera expresamente dice que no ha sido la Sí, productora. pero además, Glasser, basta ver la parte inicial, los 2 minutos iniciales del reportaje, donde están los créditos de quién hace eso, Y no aparece. ninguno. Sí, pues. Hay una fiscal que se llama Silvia Guailinos, que de manera absolutamente irregular abre la investigación. Tan irregular que utiliza en el texto de la disposición fiscal términos en primera persona, como si Gómez Latorre hubiese firmado la resolución. Bueno, nosotros hemos presentado una denuncia por inconducta funcional y le acaban de abrir una investigación de carácter funcional a la fiscal por 30 días, en la que la propia Fiscalía de Control Interno de Piura le dice, oiga, no es correcto, ¿no es cierto?, ni regular que el Ministerio Público esté emitiendo resoluciones en primera persona. Claro. Y por eso, obviamente, ellos están de alguna manera sospechando que lo que ha habido una suerte, oye, tráeme tu documento y yo lo pego en mi disposición fiscal. Increíble. Ahora, a pesar de eso, es la tercera vez que esa fiscal ya ha citado a Piura, a Paola, para el día 3 de octubre. Nosotros hemos venido cuestionando porque realmente es un manejo no solamente irregular en ese sentido, sino en el sentido de la administración de la carpeta fiscal. La primera vez la cita como investigada, la segunda vez la cita como testigo de su propio caso y le hemos dicho, oye, en realidad esto es un manejo irregular. Claro. Vamos a pedir el archivamiento de esa investigación porque realmente es lo único que corresponde. Es una investigación a pedido y creo que el Ministerio Público, el órgano de control de la Fiscalía, está entendiendo eso. Ese es el segundo caso. El tercer caso, del cual Paola se acaba de enterar, ¿no es cierto? Por el portal que tiene un nombre de animal, o de un bicho, ¿no es cierto? Sí. Se entera de que ha sido querellada por este señor de apellido Rebolledo. ¿Cuál es el argumento de la querella? La queja pública que tiene Paola Ugaces respecto de los contenidos de la supuesta información que sobre ella, portal además, está emitiendo sobre ella y sobre Pedro Salinas, claro, específicamente sobre ella, claro, lo que ella ya ha declarado claramente. Y dice, oye, eso es ofensivo para mí, ¿no es cierto? O sea, el agresor
ante el reclamo de su víctima, dice, oye, me estás ofendiendo, y le ha planteado una querella. Él mismo ha hecho público que el día 6 de este mes ha presentado la querella por difamación agravada, además. Estamos a la espera de la entrega de ese documento, de la notificación de ese documento, pero estamos ya completamente dispuestos para asistir a una audiencia de presentación de cargos, que es lo que corresponde, y ahí acreditaremos, yo seguramente digo con mucha solvencia, de que en realidad él es simplemente un instrumento de alguien que pretende demoler a una periodista por el hecho de haber anunciado que va a sacar una publicación dentro de algunas pocas semanas sobre los manejos económicos del sodalicio. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Sobre Paola, claro, porque eso es lo que hace la diferencia, ¿no es ese es cierto? el objetivo, ¿no es cierto? Y obviamente hay una estrategia diversa, diversificada, todas son acciones legales, hay creo que una docena de cartas notariales de cuánta persona natural o jurídica está vinculada al sodalicio, y por lo tanto el interés es, oye, a ver cómo te hablando, cómo de una forma entre media achorada y muy achorada te voy presionando para que si no te convenzo que termine la investigación, por lo menos te voy fastidiando y te voy quitando tiempo, y creo que le están quitando bastante tiempo, para que sostengas y avances tu investigación de manera correcta. Ese es, de nuevo, el sistema de justicia como una suerte de garrote de grupos de poder contra los periodistas. Ese es el esquema. Y falta la demanda que han hecho contra mí por el caso de organización criminal, ¿te acuerdas? Ah, bueno, y esa es la cuarta denuncia, que un ciudadano X la denuncia a Paola por ser integrante de una organización criminal. No hemos tomado conocimiento de cuál es el contenido de ese documento, pero es Batters quien lo difunde y dice, se ha presentado una denuncia por organización criminal, y afirma, dice, Paola Ugaz está investigada por organización criminal. Bueno, conocemos los rigores periodísticos de este señor. Ellos anuncian de que en el cuarto despacho del equipo especial hay una investigación. Bueno, el cuarto despacho ha rechazado esa denuncia por inconsistente. Hay sí una investigación sobre Susana Villarán, sobre el caso municipio de Lima, pero en ningún momento Paola Ugaz ha sido incorporada. Esa denuncia ha sido rechazada, entendemos, por inconsistente, y por lo tanto en ese momento no hay nada. Pero hay algunos no, o sea, lo que buscan es generar eso, ¿no? Lo que buscan generar ya no solo una acción concreta en términos legales, sino generar una corriente de opinión que también es una manera de hostilizar y estigmatizar a determinadas personas que tienen un punto de vista distinto en este tema. Además, todos los que están enmarcados en esta arremetida tienen vínculos en relación con ese sector que se ha sentido interpelado por las investigaciones y que tiene miedo que salga el libro. O sea, eso es evidente, ¿no? Sin duda. En realidad ese es el objetivo, ¿no? Sí. O sea, no es Paola por ser solamente Paola Ugaz, sino Paola como periodista interesada, además ampliamente conocedora del caso y de la organización del sodalicio, y el hecho de haber anunciado, oye, vamos a sacar una investigación sobre los manejos económicos, que es una parte de verdad. Y eso lo digo a partir de haber conocido el caso sodalicio y las querellas que se interpuso contra Pedro y contra ella en Piura. Es un tema de verdad meritorio de una atención pública, ¿no es cierto? Sí. Y probablemente ellos están simplemente reaccionando de manera culposa a ese hecho, ¿no? Pero me parece que el hecho de ellos haberse convencido de que el libro que viene puede terminar generando, digamos, toda una avalancha de información que no van a poder mitigar ni contener, y frente al cual van a tener que, como hicieron la primera vez, admitir varias cosas, es por el resultado de la publicación del libro también Mitad Monje, Mitad Soldado. Es decir, el peso de esa publicación ha removido, ¿no?, esta organización, y sienten que una más de esas no la van a soportar y tratan de evitarlo. Y ojo, otro juego lo están jugando en el Congreso, porque Alberto de Belaunde, presidente de la comisión del caso sodalicio y el caso Borea, ya van a este mes, septiembre, o a inicios de octubre, van a votar el informe final. Entonces, no es casual que hayan puesto alfiles en la bancada de Fuerza Popular para poder presionar y tener acceso a lo que se viene en el caso del informe sodalicio. Entonces, juegan en varias canchas, porque claro, capital tienen, espaldas tienen, entonces están aquí, pegamos acá, y están como que, en vez de pensar en las víctimas, en vez de pensar de cómo ayudar, están pensando cómo bloquear. Y el Estado es un invitado de piedra. El Estado no hace nada, porque dentro de todo el Ministerio de Educación hubiera ido a visitar los colegios, atendido el Ministerio de Salud a las víctimas que necesitan ayuda psicológica, pensar en qué hacer para un caso como este no se vuelva a repetir. El Estado no ha hecho absolutamente nada, y el libro va a cumplir 4 años de ser publicado,
y la gente que está ahí sigue esperando algún tipo de respuesta para que casos como este no vuelvan a ocurrir, porque eso es lo grave de esta historia. Todo Claro. esto puede volver a pasar. No, y claro, esto efectivamente refuerza eso que yo estoy convencido está pasando. El golpe que ellos acusaron con la publicación del libro, no porque el libro tenía el interés de, por animadversión general es un problema, sino porque daba cuenta de hechos que, por cierto, son no solo inaceptables, sino delictivos, y han dicho, sale otro libro, ahora sobre los manejos económicos, este asunto se acaba. Es lo que más ha ocultado, ¿no? Sí. Sí. Claro, digamos, porque son un negocio, ¿no? En buena cuenta, eso es lo que son, los colegios, y todo eso son colegios además que son muy costosos y las empresas que tienen vinculadas también, ¿no? En octubre se cumplen 19 años de la primera denuncia que hizo José Enrique Escardó al sodalicio. 19 años. Y el Estado en 19 años no hizo absolutamente nada. Y Sí, este pues. año nombraron a Alfredo Draxel, director del Liceo Naval, y él había sido director de San Pedro y no le pasó nada. Sí, pues. Y realmente, si no hubiera sido por José Enrique Escardó y la queja de los papás del Liceo Naval, él hubiera seguido siendo director de ese colegio. Y el Sí. Ministerio de Educación durante esos 19 años no hizo nada. Y ni siquiera han hecho algún tipo de llamada a los investigadores y decir, oye, ¿qué hacemos con los chicos? No sé qué. Nada. Entonces, realmente, lo único que estamos recibiendo es nosotros cartas notariales, pero ya, mira, más de 20 cartas notariales. Carlos lo han metido en los memes, o sea, somos parte, o sea, digamos, somos hostigados por la investigación y no vemos ninguna respuesta de alguien haciendo algo por este caso, salvo la comisión que preside Alberto de Belaunde, ¿no? Sí, ahora claro, en muchos casos quienes están operando a favor de eso son gente directamente vinculada de una u otra manera a toda esta armatosta, esta organización. Y otros, digamos que, como recuerdo yo en el caso anterior, pues jueces, juezas, fiscales, que son, digamos, muy conservadores, cucufatos y hasta fundamentalistas, que tienen ese vínculo, por más que no sea directo, Sí. ¿no es cierto?, Sí, sí, relacionamiento con lo que ellos entienden hay que proteger, que es pues a estos miembros de estas asociaciones Sí, cristianas, ese es ¿no? un elemento, digamos, la presencia de la religión católica y de la Iglesia católica en el sistema de justicia es muy fuerte, Sí. ¿no es cierto? No va a salir mañana ni pasado, o sea, pero es una presencia notable. Y creo que de eso hay un aprovechamiento también, ¿no es cierto? En fin, ahí se ha abierto una línea de intervención y de investigación periodística que creo que es lo único que ha permitido que se dé algunos pasos hacia adelante, ¿no es cierto? Sí. En el ámbito de las investigaciones. Hay un caso penal que está dando tumbos en el sistema de justicia, pero por lo menos hay un caso penal. Sí. El libro de Paola y de Pedro generó 2 comisiones de investigación, una de ellas mucho más importante que la otra, en las que hay un reconocimiento explícito y expreso, no solamente de los abusos, sino de los hechos delictivos que se han cometido en términos de abusos sexuales, sobre todo, y morales o psicológicos. Y por lo tanto, claro, ahora, eso ocurrió, como dice Pablo, hace 4 años aproximadamente. Sí, pues. En este país, ese tipo de escándalos, si no hay una actitud decidida de parte de instituciones del Estado, en este caso tendría que ser el Ministerio de Público, el Ministerio de Educación, las cosas van como que reacomodándose. Y la paradoja es que no se hace nada frente a los que pudieron haber estado auspiciando, participando de esos crímenes y delitos, y se persigue a los periodistas que lo denunciaron. Sí. O sea, digamos, eso es una El cosa... mensaje Bueno, de la denota el querella. poder que tiene, ¿no? Así, el mensaje de la querella contra Pedro y Paola en la cancha del obispo Eguren en Piura no era otro sino ese, ¿no? Sí, pues. Esperado esto, así que hemos pensado bien castigarlos por la publicación, ¿no? Sí, pues. No, y eso clarísimamente es lo que deben hacer. ¿Qué acciones, más allá de la defensa misma, en los casos concretos se van a tomar? Me imagino hay que comunicar a la Relatoría de Libertad de Expresión. Bueno, por lo menos los 2 primeros casos, en el momento que ya se hizo una comunicación ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso ya se han hecho, Sí. ¿no es cierto? Es decir, el tema de la querella contra Paola, la primera denuncia a la que hemos hecho referencia, eso ya tiene conocimiento la Relatoría para la Libertad de Expresión. En algún momento aquí, con el propio Edison Lanza, hemos comunicado informalmente este hecho, situación que le pareció grave, porque dentro del círculo de hechos y circunstancias que suele conocer la Comisión Interamericana, en realidad eso le parecía bastante peculiar, porque había un nuevo actor, Sí. ¿no es cierto?, de aquellos
que normalmente persiguen al periodismo, ciertos grupos de poder, políticos, funcionarios corruptos. Bueno, acá aparecía siendo la iglesia o un sector de la iglesia, ¿no es cierto? Como la mano que estaban intentando golpear con el... No, además el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, habla de las personas con relevancia pública que tienen que someterse al escrutinio de una sociedad que exige respuesta frente a problemas públicos. Y estos actores de la iglesia pues son actores de relevancia pública, ¿no? O sea, hay un soporte constitucional también ahí. Pues bueno, es lamentable que esto esté sucediendo, pero es parte, digamos, por un lado de una persecución, pero por otro lado también de un temor a que se conozca. Y hay dos maneras de responder, judicialmente y la otra seguir publicando. O sea, esa es la única manera, hay que seguir publicando. Por lo menos de eso se trata. Que agradecerle a este señor que dirige este portal con nombre de bicho. Lo que está generando es la difusión de la publicación antes de que salga. Sí. ¿No es cierto? O sea, creo que ahí también hay un elemento de torpeza política, para llamarlo de alguna manera, en el ánimo de supuestamente querer a estas alturas del partido, ¿no es cierto?, de que con una acción judicial se pretenda amedrentar a un periodista, ¿no? O sea, eso simplemente da cuenta que no tiene idea de con quién se está metiendo, ¿no? No, pero además el otro asunto es que esto termina yendo efectivamente en el sentido contrario a su pretensión, porque más gente se va a empezar a interesar más sobre este tema, ¿no? Eso es como Donaire el prófugo cuando fue al lugar de la memoria y dijo que esto era tal cual, más gente fue. No, cuando Karina Calmet dijo no vayan a ver la Casa Rosada, éxito total, ¿no es cierto? Exactamente. Es casi como Melgochita, no vayan, y la gente va. Al final vamos a terminar agradeciendo a... Bueno, pero el libro ha sido un éxito, invitamos a soldados. Sí, no, Planeta acaba de poner que todavía sigue entre los 15 más vendidos desde hace 4 años. Y digamos, esa parte es porque es un tema de interés público. Sí, increíble. Bueno, Paula, muchas gracias por venir. Carlos, te quiero aprovechar también para preguntar, pero te puedes quedar, por supuesto, Paola, también sobre lo que está sucediendo, particular interés del Congreso de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Digamos, no se exageran los medios cuando dicen express, ¿no? 48 horas quieren tener, y uno ya puede dudar del interés, ¿no es cierto? En fin, porque se mezclan varios, pero ya por los nombres uno se despeja cualquier duda de lo que quieren. Sin duda alguna. A ver, hay varias afirmaciones que hay que hacer preliminarmente, ¿no? Una primera, es cierto que de los 7 miembros, 6, digamos, de alguna manera cumplieron su mandato constitucional el 3 de junio de este año. Y por lo tanto hay una obligación legal y constitucional de cambiar a esos 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Segundo, efectivamente, lamentablemente en los últimos años siempre ha habido un retraso significativo y notable en la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En algunos han pasado más de 2 años sin que sean elegidos sus reemplazos. Lo tercero es el Tribunal Constitucional es un órgano fundamental de un Estado de Derecho. Y en el caso de Perú, mucho más, ¿no es cierto? En un ambiente de crisis política y a veces de pérdida de la constitucionalidad, el TC se vuelve un órgano fundamental. Por lo tanto, a partir de eso me permito sostener que la legitimidad con la que se debe desarrollar no solamente el proceso de selección, sino la legitimidad que deben tener los nuevos miembros del Tribunal Constitucional resulta fundamental para garantizar la institucionalidad de un sistema democrático. Y nos parece que, y me parece que ahí no solamente la voz del IDL, sino de varias otras instituciones, que este Congreso está absolutamente legitimado a desarrollar ese proceso, porque de por medio hay una petición del presidente de la República de cerrar el Congreso, de llamar a elecciones presidenciales, y por lo tanto casi estamos como que en el día anterior a que se vayan de la función legislativa.